Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las causas reales de los problemas en la piel. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir con ustedes descubrimientos que he hecho sobre las causas reales de los problemas en la piel. Hay muchas condiciones que afectan la piel y tienen nombres, que si seborrea, que si psoriasis, que si no faltan nombres para ponerle. Pero a mí siempre me gusta buscar la causa de algo, porque si encuentro la causa de algo puedo arrancarla de raíz y entonces ya no tengo el síntoma. Me parece mucho más importante encontrar la causa que tratar de manejar el síntoma, que es la manifestación en la piel. Veamos aquí algunas condiciones de salud que pasan personas por distintas razones, ¿no? Pero vamos a ver de las causas. Por ejemplo, esto es un problema de la piel. El acné y demás va a ser un problema en la piel. Inclusive, sobre todo las personas que tienen acné y no tienen edad para eso. O sea, que ya pasaron la pubertad, ¿no? Aquí tiene un caso de alguien que tiene unos problemas en la piel, en la espalda. Porque puede salir por distintos sitios. Y aquí tiene problemas de la piel que pasan en las piernas. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso en Metabolismo TV de alguien que tenía problemas de unas manchas horribles en las piernas y fue al dermatólogo, fue a esto, lo otro. Finalmente encontramos lo que era. Ya mismo le digo lo que es. Y aquí tiene problemas en las manos, ¿ok? O sea, que puede ser por las piedras de las manos, que hay personas que se les rompen todas las manos y demás, tienen problemas de la piel. Los dermatólogos, los especialistas en la piel, pues viven de eso, ¿no? Pero yo quiero explicarle un momentito lo que es para mí mi dato más estable. Cuando yo veo problemas en la piel, ¿en qué es lo primero que yo pienso? Porque es lo que más resultados me ha dado. Cuando una persona está reparando su metabolismo, como trabajo con personas obesas y personas con diabetes, pues todas estas personas, muchos de ellos no solamente vienen con obesidad y diabetes, vienen también con problemas en la piel. Curiosamente, hacemos ciertas cosas que eso se les desaparece. Y se desaparece sin medicamento. Y eso es lo que les quiero compartir. ¿Cuál es la causa principal que hemos encontrado de los problemas en la piel para que usted la tenga? Fíjense. Mi dato estable, cuando yo veo un problema de la piel, yo pienso en lo siguiente. Y es que el cuerpo humano, para mí, es un organismo perfecto. Se ve que el creador no cometió errores. Esto está perfectamente bien hecho, ¿no? Ahora, el cuerpo tiene unas funciones importantes porque usted le da alimentos, ¿verdad? Alimentos, que es el combustible, ¿no? Y esos alimentos se procesan en el metabolismo. Lo que hace el metabolismo, ¿verdad?, es que procesa los alimentos y los convierte en energía. Porque el alimento como tal no es energía, hay que convertirlo a energía. Y cuando el metabolismo procesa alimentos en energía, pues como parte del proceso, hay que desintoxicar. Aquí, a este lado, aquí, está el hígado, ¿ok? El hígado es un órgano muy importante porque es el órgano que desintoxica el cuerpo. O sea, todo lo que usted come, pues algo se va a usar y parte va a sobrar. Y lo que sobre, pues son descompuestos que hay que salir de ellos y eso lo hace el hígado. Ahora, cuando yo miro un problema en la piel, mi dato estable, lo que primero yo pienso es que toda la piel es un órgano de eliminación. La piel es un órgano de eliminación. O sea, que la piel va a empezar a dar problemas y le vamos a llamar psoriasis, eczema, le vamos a llamar alergia, le vamos a llamar distintas cosas y le podemos poner todos los nombres que querramos. Pero el dato estable para mí, lo que yo pienso cuando veo problemas, alguien con problemas en la piel, y es lo que me ha demostrado la experiencia con más de 100.000 personas que hemos trabajado en el sistema Natural Slim, que se les desaparecen los problemas de la piel, es que la piel es un órgano de eliminación. O sea, cuando uno come y usa los alimentos, parte se desecha. Eso va en la orina, eso va en las heces fecales, parte sale por sudor, y el cuerpo está tratando de alguna forma de salir de algo. Pero la piel es un órgano de eliminación, es un órgano donde se eliminan cosas. ¿Qué pasa? Cuando una persona me empieza a dar situaciones de la piel, lo primero que yo pienso es que para mí
la gran mayoría de los problemas de la piel, y lo que me ha demostrado la experiencia es que son problemas de eliminación. O sea, que si esta persona, por ejemplo, está consumiendo un alimento que no le va a su cuerpo, le puede salir acné. Esta persona está consumiendo alguna sustancia o algo que no le va a su cuerpo, el cuerpo no le puede eliminar, pues le puede salir por atrás, por la espalda. O esta persona le puede salir por las manos, por algún sitio o por las piernas. Por algún sitio el cuerpo va a tratar de tirarlo. ¿Por qué yo sé eso? Porque cuando una persona nos ha llegado con obesidad y diabetes y hemos logrado buscar, por ejemplo, sus alimentos agresores, si usted busca sus alimentos agresores, los alimentos agresores son aquellos que usted localiza con un glucómetro. Por ejemplo, esto es un glucómetro. Usted se da una pinchadita. Hay varios episodios en Metabolismo TV que le explica cómo hacerlo para que no le duela. Usted no tiene que ser diabético para usar un glucómetro. Y usted empieza a averiguar cuáles son esos alimentos que le causan estrés a su cuerpo. Porque lo que le causa estrés le va a disparar el azúcar por las nubes. Le va a disparar la glucosa por las nubes. Ahí usted sabe que ese alimento no le va bien al cuerpo. Cuando usted come alimentos agresores, qué sé yo, algunas personas es el trigo, otros es el arroz, algunos, y me da pena con los mexicanos decirlo, o con los venezolanos, que comen mucho maíz. Algunas personas, el alimento agresor de ellos es el maíz, ¿me sigue? Y si comen un alimento que es agresor para ellos, que es distinto para todo el mundo, porque hay personas que lo que los agrede es la papa, hay personas que lo que los agrede es el jitomate o el tomate, o sea, depende de la persona, usted tendría que probarlo. Si yo tengo una persona querida con un problema de la piel, lo primero que yo voy a hacer es ponerme a buscar alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro. Lo otro que voy a hacer es que voy a buscar si hay cualquier sustancia que puede ser tan sencillo como un perfume, puede ser tan sencillo como el spray para el pelo, para fijar el pelo, puede ser tan sencillo como el colorante que se está poniendo la señora para pintarse el pelo, ¿no? O sea, puede venir por cualquier sitio, ¿no? O sea, que básicamente piense en esto, si hay problemas en la piel, piense, la piel es un órgano de eliminación, algo está tocando el cuerpo o está entrando al cuerpo que el cuerpo está tratando de eliminar. Si usted sigue esa pista, puede encontrar qué le está causando el problema en la piel. El problema en la piel no se resuelve poniendo antibióticos, no se resuelve con cortisona, no se resuelve con cremitas antiinflamatorias. Eso es nada más que tapar el problemita por encima, ¿me sigue? Está tapando el síntoma, no está resolviendo el problema. Piensen en esto, si tiene problemas en la piel, le garantizo que algo está tratando el cuerpo de eliminar, porque la piel es un órgano de eliminación. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.